Abuelo, ¿en dónde estás? Abuelo del alma, ¿en dónde te has ido? Aquí estoy, muchacho. ¿Por qué haces tanto ruido? Vas a despertar a los muertos, querido. Perdón, abuelo, no era mi intención, pero llevamos mucho tiempo sin hablar y me emociona volverte a ver. Tienes razón, muchacho. Ha pasado un tiempo. ¿Cómo está tu madre? Muy bien. Continúa trabajando en esa vieja cafetería, pese a los años. ¿Y tu hermano? ¿Qué fue de ese muchacho? Casado y con un hijo en camino. Trabaja en esa nueva fábrica. Vaya, pero qué gran noticia. ¿Y tu hermana? Está a punto de titularse de abogada y está planeando casarse con el novio. Maravillosas noticias. ¿Cómo están tú y tu padre? Justo de eso quería hablar contigo. No hace mucho mi papá falleció y nunca le dije cuánto lo quería. Tú eres la persona más sabia que conozco, abuelo. ¿Sabrás de alguna manera para volverlo a ver, aunque sea solo un momento? Mm, de hecho, sí hay una manera. ¿Alguna vez has escuchado del Día de Muertos? Sí, algo he escuchado del tema, pero en realidad no sé qué significa. ¿Podrías explicármelo? Muy bien, muchacho. Siéntate que esto va para largo. Empecemos desde el comienzo. Festividades prehispánicas y sus orígenes prehistóricos, 1560 a 1697. Muy bien, empecemos por aquí, mijo. Estas celebraciones tienen sus orígenes en los primeros años de la humanidad, incluso antes de la existencia de la escritura. Los seres humanos empezamos a entender conceptos complejos como la muerte. En cientos de culturas se realizaban ceremonias funerarias donde se rezaba, acompañaba o se celebraba junto a los muertos. Esto llevó a que cada cultura desarrollara sus propias perspectivas de la muerte, basándose en su estilo de vida, creencias culturales, sociales y religiosas. En la América prehispánica, muchos de estos grupos étnicos compartían uno o varios de estas creencias, por lo que a la larga muchas de estas compartían ceremonias, fiestas y perspectivas sobre la muerte, lo que llevó a desarrollar ceremonias con sus toques distintivos, pero muy similares en esencia. Convivir con los muertos, celebrar la vida, dar descanso a los muertos para continuar su viaje a alguna de las tierras de los muertos, y así puedan descansar en paz. Oh, ya veo, abuelo. Así que todos tenían creencias similares sobre una o varias fechas para honrar y convivir con los muertos. Pero ¿dónde está el pan de muertos? ¿Y las calaveritas? ¿Y los altares? Espera, muchacho. Déjame continuar, y enseguida lo entenderás. El Virreinato de la Nueva España y el Día de Muertos. 1521 a 1821. El 13 de agosto de 1521 cae la ciudad mexica de Tenochtitlán, y más de 100 años después los pueblos mayas se rinden. Posteriormente inicia una gradual evangelización de los pueblos que vivían en América, combinando y reemplazando sus creencias con los valores cristianos de la corona española. Con el paso del tiempo, la mayoría de los ciudadanos nativos, extranjeros y mestizos eran cristianos, pero en el caso de los nativos muchos de ellos seguían practicando sus celebraciones y ritos, solo que con valores y figuras religiosas cristianas. Pero también los españoles trajeron consigo sus propias celebraciones relacionadas con los muertos, el Día de Todos los Santos, la cual coincidía en fechas con las celebraciones de los pueblos nativos, lo que con el paso del tiempo terminó causando una fusión entre las creencias indígenas y las cristianas españolas. Esto tuvo como consecuencia que coincidieran las festividades el 1 y el 2 de noviembre, además de combinar el lenguaje, la gastronomía y las figuras religiosas, lo que estableció el Día de Muertos como una festividad propia de la Nueva España y algunos pueblos fuera de ella, así también creándose el pan de muertos, las calaveritas de dulce, los platillos y las figuras religiosas que adornan los altares de muertos y los panteones en esas fechas. México y el Día de Muertos, como símbolo de identidad nacional, 1821 a 1947. El 27 de septiembre de 1821, México se independiza como el Imperio Mexicano, y el año siguiente se funda la República Mexicana. Durante todo un siglo, México vive múltiples guerras civiles y varias dictaduras, pero durante el Porfiriato, la cultura mexicana floreció, enriqueciendo festividades como el Día de Muertos,
que ya era una de las tradiciones más antiguas de México. Pero en 1910 las hostilidades se reanudan con el estallido de la Revolución Mexicana, debido al descontento general hacia el gobierno del presidente Porfirio Díaz, cuyos principales críticos también contribuyeron al desarrollo del Día de Muertos, como lo fue José Guadalupe Posada, quien creó la ilustración La Calavera Garbancera, que se convirtió en épocas posteriores como la imagen de la Catrina, por manos de Diego Rivera y Frida Kahlo, entre otros que popularizaron a las calaveras mexicanas y a sus versiones literarias, las calaveritas, que exploran la perspectiva mexicana de la muerte con un tono humorístico y burlesco. Pero para 1936 la revolución ya había terminado y el presidente Lázaro Cárdenas expulsó al presidente Plutarco Elías Calles, así iniciando la reconstrucción de México como un país independiente y auténtico. La Revolución Mexicana causó la muerte de más de 2 millones de mexicanos, lo que causó, junto con el resurgimiento del arte en México, un sentimiento de identidad nacional y un gran apego a sus tradiciones como lo son el Día de Muertos, que convirtieron a la festividad lo que es hoy en día. Lo siento, abuelo, pero creo que todavía no termino de entenderlo. Ay, este muchacho tan burro. Mira, hijo, la historia de nuestra gente ha sido muy difícil y llena de sufrimiento, pero eso nos ha hecho valorar lo más importante para nuestro pueblo, nuestro hogar y nuestra familia. De eso trata el Día de Muertos, hijo, de celebrar la vida, reconocer la muerte y el amor de aquellos que ya no están con nosotros. Creo que lo entiendo ahora, abuelo. Siempre agradecí tu amor y tu paciencia. Y ahora que ya no estás con nosotros, cada año recuerdo cuánta falta nos haces y cuánto te extraño. Hijo, yo jamás he ido a ningún lado. Mientras tengas el amor de tu familia en el corazón y mi recuerdo, yo siempre viviré en ti. Vive celebrando la vida con tus seres queridos y algún día cuando tu hora llegue, todos te recordarán con el mismo amor con el que me recuerdas tú a mí. Siempre habrá un nuevo amanecer, hijo, y el amanecer se aproxima. Gracias, abuelo.